Para este experimento lo que utilizamos fue un cooler de unicel, algunas latas de agua, las latas eran obviamente de aluminio, utilizamos lo que fue un medidor de temperatura, el que se utilizan para las carnes, y también uno de pared, o podíamos utilizar incluso la aplicación del teléfono para encontrar la temperatura en ese tiempo en donde nos encontrábamos, aunque no era muy preciso. Bueno, esto constó de 3 entregas y un proyecto final. En la primera entrega hicimos un programa donde utilizamos solamente la temperatura exterior constante. Para el otro hicimos otro formato MATLAB donde graficamos exterior con interior, que eran las temperaturas. Y para el siguiente, pues ya la gráfica anterior que se aproximaba al experimento, pues estuvimos analizando. Vimos que la segunda entrega que habíamos hecho salía exponencial, mientras que ya experimentalmente vimos que nos daba una ecuación sinoidal, y pues fue también gracias a la ayuda del maestro que nos enseñó eso. Para el último fue el modelo aproximado, en donde pues teníamos que hacer un modelo que coincidiera con nuestro programa, con nuestro experimento, y notamos que en 2 horas tuvimos como una temperatura constante, tanto exterior como interior del cooler. Algunos de los palabras claves que utilizamos para este proyecto fue la termodinámica, la cual pues sabemos que estudia la mecánica del calor y lo que son las restantes de las formas de energía. Sabemos muy bien que la termodinámica tiene 4 leyes, la cual sería la primera, la ley de la conservación de la energía, la cual nos afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra energía. La segunda ley de la termodinámica, también como la conoceremos como ley de entropía, nos establece que es como la cantidad de la entropía en el universo tiende a aumentar con el tiempo. Esto quiere decir que el grado de desorden que los sistemas aumentan hasta estar en un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Tercera ley de la termodinámica, o también la tenemos como conocida como la ley de la entropía, nos plantea que la entropía puede hacer que un sistema sea llevado a un cero absoluto, y esto, al ser un cero absoluto o 0 grados Kelvin, nos da que es una constante definida. En otras palabras, nos dice que al llevar un sistema al cero, los procesos de un sistema físico se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. La cuarta ley de la termodinámica, bueno, es más conocida como ley cero de la termodinámica, también conocida como ley de equilibrio térmico, nos postula que si dos sistemas están en equilibrio térmico de formas independientes con un tercer sistema, deben estar siempre en equilibrio térmico entre sí. Y bueno, por otro lado, tenemos lo que son las transferencias de calor, que fue algo de lo más importante que necesitamos para este proyecto de lo que fue del cooler. Tenemos que la transferencia por conducción, que es la más sencilla pues de conocer para nuestro punto de vista. Pues es, por ejemplo, cuando nosotros prendemos una fogata y nos acercamos y lo que está haciendo la fogata es calentarnos poco a poco. Eso sería lo que conocemos como transferencia de calor por conducción. La siguiente sería la transferencia de calor por convección, la cual pues se da entre una superficie sólida y algún otro elemento adyacente que esté en movimiento, y por lo tanto es el resultado de la transferencia por conducción y el movimiento de los fluidos. Otra radiación es la energía que se transmite en medio de ondas electromagnéticas como resultado de un cambio de la configuración de moléculas y átomos. Su principal diferencia entre la conducción y convección es que esta no necesita un medio por el cual propagarse, y uno de los ejemplos más simples de darles es cuando el sol está calentando la Tierra. Ese calorcito que llega a nosotros, esa es la radiación que se transmite por ondas electromagnéticas. Otro concepto muy importante fue la refrigeración, el cual es un sistema en el que se basa de un proceso de extracción de un calor de los cuerpos hasta disminuir su temperatura.
y mantener la temperatura baja y estable de diferentes productos o diferentes espacios. Actualmente, gracias a los grandes avances tecnológicos, los sistemas de refrigeración han avanzado a gran velocidad. Una de las refrigeraciones que podemos conocer es por compresión. Este tipo de refrigeración es comúnmente usado en la refrigeración doméstica. Es el refri de los que tenemos en nuestras casas y todo eso. Otro de los sistemas de refrigeración es el por absorción. Este sistema funciona mediante la absorción de una sustancia refrigerante que pasa por un medio de transporte. El sistema más usado es el amoníaco con el agua. Y pues eso sería todo en lo que sería parte de marco teórico como lo más principal que Ok. necesitamos. En la simulación que llevamos a cabo, se toma en cuenta solo un método de transmisión de calor, que es el de conducción. O sea, ignoramos la convección y la radiación a las que podría estar expuesto nuestro experimento real. Sabiendo esto, calculamos la masa de cada uno de los elementos que se encuentran dentro de la hilera, en este caso el agua, el aire, el aluminio y el poliestireno. Investigamos el coeficiente de transmisión de los mismos, así como el volumen con el que cuentan y el volumen con el que cuenta la hielera, el espesor y el área de las paredes de la hielera. Dedujimos que idealmente la temperatura ideal debería de ser de 6 grados centígrados, además de que todo esto que mencioné antes lo definimos como una constante en el programa. Para obtener la fórmula que nos diera la temperatura interior del cooler, cómo se comportaba esta con respecto al tiempo y en qué momento alcanza su equilibrio con el ambiente, usamos la fórmula del flujo total de la energía térmica hacia el cooler, con la fórmula que es absorbida como calor sensible dentro del contenedor. Cabe recalcar que estas fórmulas las obtuvimos de un libro que nos entregó el profesor. Una vez que las igualamos, solo despejamos el valor de la temperatura interior. Para resolver el programa, utilizamos un ciclo for con la fórmula anterior en intervalos de un segundo. Al final, esto se dividió sobre 3600 para obtener un resultado en horas y que esto fuera más claro. Como podemos ver en la primera gráfica, podemos apreciar cómo la temperatura inicia en 6 grados centígrados y conforme va avanzando el tiempo, esta va aumentando hasta que alcanza la temperatura del ambiente, que está cerca de los 22 grados centígrados, y aquí es donde esta entra en equilibrio. En la segunda gráfica se tomaron en cuenta las mismas consideraciones, pero con una variación en la temperatura, con una función seno que se asimila a la manera en la que se comporta la temperatura en el exterior y cómo esto afecta la temperatura del cooler con respecto a cuando ésta era tomada como una constante. En la gráfica 2 se observa que la temperatura comienza igual que en la primera gráfica, en 6 grados centígrados. Después, cuando inicia la transferencia de calor, esta va aumentando y en todos estos puntos está en equilibrio con el ambiente. Solo que como la temperatura del ambiente también va cambiando, esta cambia de igual manera y por eso se parece mucho a una gráfica senoidal. Todos estos resultados son solo una simulación y ninguno de ellos se obtuvo de manera experimental. Bueno, pues yo soy Esteban. Como complemento a mi compañero sobre la simulación 1 y 2, yo voy a explicar un poco del código, así como también la experimentación. Pues para realizar las simulaciones, primero debimos de calcular o no tener a la mano todas nuestras constantes. En este caso sería las áreas del cooler, la conductividad térmica del poliestireno, que es el material del cooler, el calor específico del aluminio, del agua y del aire, la masa del respectivo aluminio, del agua y del aire que van a estar dentro de la hielera. Para la simulación con temperatura constante, nosotros sacamos un promedio de las temperaturas registradas durante el experimento. Esta temperatura promedio es de 25.4 grados centígrados y el experimento se comenzó con una temperatura inicial de 0.45 grados. Utilizamos un ciclo for. Este va de 1 a 86.400 segundos. Esto es un lapso de 24 horas convertido a segundos. Esta es nuestra fórmula de conductividad térmica.
claro, ya con su respectivo paso de tiempo de 1 segundo, y tenemos una variable de tiempo que va incrementando igual en 1 segundo. Para la simulación con temperatura variante, tomamos en cuenta la temperatura máxima y la mínima registrada en el experimento. La mínima fue de 8.25 grados, esta temperatura la registramos a las 6 a.m. y una máxima de 30.19 grados a las 4 p.m. Eh, Como ya explicó mi compañero sobre la simulación 2, utilizamos una función senoidal. Esta función nos permitía simular el comportamiento de la temperatura durante el día y así poder hacer un acercamiento con esta simulación a la temperatura real. Aquí ya implementamos nuestra temperatura variable, al igual que el tiempo está dado en horas, por eso lo dividimos entre 3600. Y ahora el experimento pues se realizó durante 17 horas. Este fue el material que utilizamos, pues prácticamente fueron 2 sensores de temperatura conectados a una placa de Arduino. Estos son los 2 sensores que se utilizaron para la realización del experimento. Ese fue el material que utilizamos. Y aquí están los datos obtenidos. Para graficar pues estas temperaturas tuvimos que utilizar un vector diferente de tiempo, ya que pues en el otro se utilizaban los puntos, no iban a coincidir los puntos para poder graficar. Entonces hicimos un vector nuevo de tiempo en el cual va de 1 hasta al tamaño del vector del cooler, de los datos del cooler. Y pues esta es la gráfica que obtenimos al final. La gráfica azul se muestra la simulación con la temperatura constante. La gráfica naranja muestra la temperatura variable, por eso se ve como de tipo senoidal. Y los puntos amarillos pues son nuestros datos El resultado experimentales. obtenido de nuestra primera simulación es una gráfica logarítmica, la cual se puede observar en esta imagen con un color azul. Esta nos muestra cómo la temperatura de la hielera va aumentando hasta llegar a la temperatura externa, que en este caso fue de 25 grados. Cabe recalcar que para esta simulación no se usó una variación de temperatura externa, el cual podría influir en nuestro resultado. En la segunda simulación, la cual se muestra de color rojo, es una gráfica senoidal. Esta forma es debido a que usamos la función seno, ya que esta tiene un comportamiento parecido a la variación de la temperatura. A diferencia de la simulación anterior, en este se tomó en cuenta las temperaturas máximas y mínimas del ambiente. Los resultados del experimento, el cual se puede observar en la imagen con forma de puntos, tiene forma senoidal. En comparación con la segunda simulación, se puede notar que hay una gran diferencia con la forma en la que cambia esta temperatura. Se puede ver que la temperatura de la hielera no sube más de 25 grados como se muestra en la simulación. A su vez, se puede ver que la temperatura va subiendo de una manera mucho más lenta. Esta diferencia que se aprecia es el error, y se puede observar que hay más error entre la gráfica senoidal, la cual es de temperatura variable, en comparación con la gráfica logarítmica, se puede ver que hay un error mucho menor. Durante este proyecto pudimos ver cosas que se podían mejorar. Una de ellas es la toma de la temperatura. Nos gustaría tomar la temperatura cada minuto diseñando un sistema donde cada cierto minuto automáticamente se está tomando la temperatura. Así podríamos conseguir un mejor análisis de resultados teniendo menos problemas de error. Nuestro error sería mínimo ya que estaremos tomando la temperatura pues, casi a cada rato. Entonces no sería de esperar 1 hora y estar tomando la temperatura como nosotros lo hicimos y probablemente eso nos pueda dar un pequeño error. Pero para un análisis más detallado sería tomarlo cada minuto con un sistema automatizado. También nos pudimos percatar que para mejorar nuestros resultados podríamos empezar midiendo la temperatura de la hielera desde cuando le ponemos las botellas hasta que ya dejamos que se iguale la temperatura ambiente. Así podemos ver por completo cómo es el comportamiento de esta. Pero debido a que deducimos que podría ser un tiempo muy largo de días, decidimos hacerlo hasta el punto que lo tomamos. Mi conclusión para este proyecto fue pues que he logrado entender más acerca de las temperaturas, de si emite o absorbe calor, si un elemento es térmico, qué tan buen térmico es,
puedes conocer lo que fueron los calores específicos de los materiales, muchas cosas que podemos abordar hoy en día, ¿no? Y pues algo de lo que ahorita nos serviría en esta actualidad, pues serían las vacunas las que se están trasladando contra el coronavirus, pues sabemos que algunas necesitan cierta temperatura y pues no necesariamente tienen que ser transportadas en unicel. Podemos hacer un color de diferentes materiales, conociendo ya los calores específicos y qué tan térmicos son. Con eso podremos apoyarnos y dar nuestro punto de vista para que las vacunas no sufran algún desperfecto. Creo que en general nuestras simulaciones fueron muy buenas. Se aproximó bastante a la temperatura experimental. La gran diferencia es que en la vida real se están llevando a cabo los 3 tipos de transferencia de calor, que es conducción, convección y radiación. Esto va a hacer que nuestros valores experimentales varíen un tanto a los obtenidos en la simulación. Además de que creo que la temperatura en el día es tan variable por factores externos que se necesitaría una función un poco más robusta para poder acercarnos a la variación de la temperatura durante el día, y también necesitamos un poco más de experimentación. Con la elaboración de este reporte, nosotros como equipo pudimos entender de una mejor manera todos los conceptos y procesos que conlleva el proceso de refrigeración y todos los fenómenos térmicos que éste lleva en su proceso. Llegamos a la conclusión de que la vacuna no es recomendable transportarla en la hielera de unicel, ya que ésta pierde energía rápidamente y aumenta su calor, por lo que la vacuna normalmente ocupa cantidades menor a 0 grados Celsius, por lo que rápidamente esta aumentará la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, como es una vacuna muy delicada, se echaría a perder por completo, entonces quedaría inutilizada. Por eso es más recomendable usar un sistema de compresión, ya que ésta tendrá un flujo constante de energía, manteniéndole la temperatura por mayor tiempo y se podría transportar a más lados, ya que al ser un sistema de absorción, la energía se perdería rápidamente, ya que no soporta cantidades menores a 0 grados. Después de algunas simulaciones se pudo comparar los resultados originales de la variación de temperatura gracias a las mediciones tomadas durante el experimento. Se pudo ver que el cambio de temperatura tuvo forma sinusoidal, pero los resultados no estuvieron ni cerca de ser iguales a la simulación. En conclusión, después de llevar a cabo esta investigación, podemos entender que todas las cosas están diseñadas por alguna razón. El unicel empleado en la hielera, además de ser barato y ligero, es un pésimo conductor de calor, lo que le permite a nuestras bebidas permanecer frías por más tiempo. Y esto es solo un escenario banal, pero el tener idea de cómo se transmite el calor nos puede ayudar en escenarios mucho más importantes. Y con el código de MATLAB y la gráfica que este nos brinda, también podemos tener una mejor noción de cómo la temperatura dentro de la hielera se conforma, cómo ésta cambia y de qué factores depende esto.